Muy bien. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Dante Peche, soy el vicepresidente del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el representante latinoamericano en ese grupo de trabajo, y les quisiera dar la bienvenida a esta sesión eh, que está centrada en la prevención de conflictos y cómo acciones concretas y explorar las experiencias prácticas en las que el diálogo, la concertación contribuyen a tener un mejor resultado, en definitiva, tanto para la sociedad y las comunidades que acogen actividades empresariales, como también a las actividades empresariales mismas. Tenemos 5 invitados que van a estar participando. Va a haber 2 rondas de preguntas que yo les voy a hacer a los participantes, y en la medida que el tiempo nos lo permita, cada uno de los expositores sabe que tiene un tiempo limitado para hacer sus intervenciones. En la medida que el tiempo nos lo permita, vamos a tomar todas las preguntas que puedan ir saliendo desde la audiencia, pero también en la segunda ronda de intervención les voy a pedir a los expositores que si quieren tomar alguna de las preguntas del público o reaccionar a algunas de las observaciones hechas por los demás panelistas, lo puedan hacer. Tenemos 5 invitados: Jairo Acuña, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo desde Guatemala, Emma Vázquez, de la Sociedad Civil desde Honduras, Doris Huando, del PNUD en Perú, Mirna Cunningham, la presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, y Gustavo Solórzano, del Consejo Hondureño de la empresa privada COEM. Muy bien, quisiera iniciar la introducción a esta sesión antes de darles la palabra y plantearles las preguntas con las que quisiéramos reflexionar. Según señala el informe sobre desarrollo humano del 2019 de las Naciones Unidas, más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente, la ciudadanía está tomando las calles por diferentes motivos, y la conflictividad social muestra un hilo conductor: la profunda y creciente frustración que generan las desigualdades sociales. Esta situación se ha visto exacerbada por el COVID-19, y obviamente lo que ocurra hacia el futuro va a depender de las decisiones que decidamos tomar en el presente. El escenario del COVID-19 requiere reconfigurar un contrato social que permita garantizar la convivencia, construir o recuperar confianzas y promover una participación más significativa de las comunidades para brindar respuestas superadoras a las demandas sociales. Sin ello no es posible hacer realidad el objetivo 16, cuyo objeto o propósito es promover sociedades pacíficas e inclusivas para un desarrollo sostenible, proveer acceso a la justicia para todos y todas, y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Alcanzar el objetivo 16 requiere una gobernabilidad efectiva, es decir, que las instituciones funcionen, que los que tenemos cargos de responsabilidad y los que estamos en posiciones de toma de decisión hagamos lo que tenemos que hacer: cumplir con nuestros mandatos, hacer nuestro trabajo, mediante el apoyo de procesos de gobernabilidad democrática que permitan la generación de oportunidades de desarrollo socioeconómico y participación efectiva, oportunidades de transformaciones institucionales y mayor eficiencia en la respuesta a las demandas ciudadanas por parte de los gobiernos, pero también de las empresas, y mejores oportunidades de convivencia pacífica, libre de conflictos y seguridad ciudadana. El grupo de trabajo que yo represento, en diferentes visitas a los países de la región, a Brasil, Honduras, México y Perú, hemos observado de primera fuente, hemos puesto foco en la situación de conflictividad alarmante en nuestra región. Sabemos que es la región más conflictiva del mundo, donde es más probable ser asesinado como defensor de derechos humanos, defensor de la tierra, del medio ambiente o de representante de los pueblos indígenas. Y hemos puesto énfasis sobre la superposición que existe entre grandes proyectos de inversión y actividades empresariales y conflictividad. El grupo también ha manifestado que tanto las comunidades locales, incluidas las comunidades indígenas, como las empresas, nos han señalado de la urgente necesidad de tener un marco institucional y normativo claro sobre la participación como elemento clave para abordar las causas fundamentales del conflicto social. Las lagunas actuales tienen consecuencias negativas prácticas para empresas e inversoras, como los costos de paralización de las operaciones, el daño reputacional de la empresa, la retirada de financiación por parte de los inversores. Pero obviamente
detrás de esas pérdidas para la empresa hay pérdidas de confianza, hay pérdidas de vidas humanas, hay pérdidas de condiciones objetivas de vida, pérdidas de biodiversidad, etcétera. Por lo tanto, este es un escenario claramente en el que todos salimos perdiendo y los más vulnerables en esta ecuación son los que pierden más. Finalmente, los que tenemos mayor empleabilidad, mayores recursos, nos podemos correr hacia un lado. Tenemos plan B. La empresa en el último de los escenarios retira su inversión o no hace su negocio. Pero las personas que viven en un territorio y no tienen alternativa, ese es su lugar de vida y lo ha sido ancestralmente, no tienen plan B y por lo tanto o las cosas se hacen bien o hay unos perjudicados mayores que otros y ese es el escenario donde nos encontramos. El Estado y el sector privado juegan un rol clave en la prevención de los conflictos. El marco institucional, el contexto habilitante, las prácticas gubernamentales, pero también las prácticas, actitudes y formas de enfrentar el desarrollo económico por parte de empresas hacen la diferencia y uno puede ver resultados mejores y resultados peores y obviamente algunos catastróficos, incluyendo la pérdida de vidas humanas. Para ello y entre otras medidas, los estados deben de colaborar en la fase más temprana posible con las empresas para ayudarles a determinar, prevenir y mitigar los riesgos que entrañan sus actividades y relaciones empresariales. Con otras palabras, deben alentar a las empresas a actuar con la debida diligencia. Sobre ese punto no me quisiera explayar. El proceso de debida diligencia todos estos días en el marco del foro y hemos elaborado como grupo de trabajo informes sustantivos al respecto y organizado el Foro Mundial de hace 2 años atrás en Ginebra, 2.700 participantes, 60 paneles sobre debida diligencia. Por lo tanto, el paso a paso me lo salto. Solo decir que actuar con debida diligencia requiere entonces procesos de consulta, plataformas interinstitucionales de diálogos con inclusión activa de las personas y comunidades potencialmente afectadas, que ayuden a prevenir y a abordar la conflictividad social y evitar su ocurrencia, evitar que exista en primer lugar. La guía de la OCDE de debida diligencia para la participación significativa de las partes interesadas en el sector extractivo es obviamente una muy buena orientación práctica de cómo poder llevar adelante en la realidad estas responsabilidades que tienen las empresas y obviamente nuestros gobiernos que tienen obligaciones. El informe Comités de Monitoreo Ambiental Participativo en Contextos Mineros, Lecciones Aprendidas de 9 estudios de casos en 4 países de Latinoamérica, demuestra que el diálogo sí funciona y nos alienta a buscar esos espacios de diálogo en la búsqueda de soluciones que sean beneficiosas para las partes, donde todos sean en cierta medida ganadores y claramente que no existan perdedores, porque los perdedores son personas con nombre y apellido, personas que viven en un territorio y normalmente son las personas más vulnerables. Existe además el informe de la CEPAL y del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC, cuya presidenta se encuentra en esta reunión con nosotros, Mirna Cunningham, que nuevamente le agradezco su participación, llamado Los Pueblos Indígenas de América Latina y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial. Bajo los lineamientos de la década de acción, el futuro de las empresas y los derechos humanos, queríamos invitar a esta sesión a reflexionar sobre prácticas de responsabilidad empresarial y su impacto en la reducción de conflictos y la aceleración de la implementación de la Agenda 2030. Compartir perspectivas para acelerar los principios rectores y su implementación en la práctica sobre las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el diseño de acción a partir de los aprendizajes de instituciones de gobierno o interinstitucionales, las empresas y la participación de la ciudadanía, y contribuir a reflexionar sobre la prevención de los abusos de los derechos humanos relacionados con la actividad empresarial, que de dicho sea de paso, será el tema central del Foro Mundial sobre Empresas y Derechos Humanos de Ginebra este año en el mes de noviembre. Por lo tanto, esta es una conversación increíblemente pertinente y atingente a lo que nos convoca no solo en la región latinoamericana, sino que en todo el mundo. Habiendo hecho esta introducción y situando el contexto en el que estamos conversando, voy a invitar a cada uno de nuestros invitados a responder 2 rondas de preguntas. Y en la medida que el tiempo lo permita, las personas que nos escuchan pueden hacer preguntas en el chat.
En la medida que el tiempo los permita, iremos abordando esas preguntas y invito a mis panelistas, a nuestros panelistas, que vayan también viendo en su pantalla las preguntas que van llegando, por si alguna se me escapara y les pareciera de especial interés a ustedes poder abordarla o pronunciarse en la segunda ronda de intervenciones. Quisiera darle, en primer lugar, la palabra a Jairo Acuña, y la pregunta es muy específica y muy concreta. ¿Por qué un Estado de Derecho robusto favorece no solo a los titulares de derechos, pero también a las empresas y las inversiones? La palabra es tuya, Jairo. Sí, muchísimas gracias por esta pregunta y nuevamente, bueno, para los que nos acompañaron en la mañana, también es un gusto continuar la conversación que iniciamos. Con respecto a tu pregunta, rápidamente, yo creo que la respuesta es porque un Estado de Derecho robusto es el que habilita las condiciones para que estas instituciones que tú estabas mencionando anteriormente, junto con empresas y ciudadanía, construyan consensos acerca de cuáles son esas reglas del juego en las que asegura el pleno ejercicio de los derechos humanos y el alcance de la Agenda 2030, ¿no? Es sinónimo también de sostenibilidad ambiental. Es decir, el Estado de Derecho es el que establece las reglas del juego de quién se incluye y quién se excluye, ¿no? En estos temas. Y es súper importante que se vincule quiénes son los titulares y que se incluyan a las empresas, pero también a los ciudadanos. Como yo le decía anteriormente, Dante, en el primer mensaje que di en la mañana, en América Latina y el Caribe, la crisis de la COVID-19 que estamos viendo actualmente ya no es solamente un tema de salud, es un tema de exclusión y de derechos. Y eso tenemos que entenderlo muy poco y es el momento ahora para cambiar esas reglas del juego. Tú mencionabas el informe de desarrollo humano del PNUD del 2019 en tu introducción ahora, el informe titulado Más allá del ingreso, más allá de los promedios y más allá del presente. Ese informe lo que nos hacía era un llamado de atención, de que en los agregados podemos ver algún tipo de progreso en términos de educación, salud, de ingreso, pero es en la desagregación donde comenzamos a ver las brechas de accesibilidad, tanto de los que son favorecidos por los procesos de inclusión como aquellos que se están quedando atrás. Y es precisamente este marco de Estado de Derecho el que determina esas reglas del juego y lo que tenemos que comenzar a ver cómo se recompone ese tejido, esa reconstrucción social para fortalecer un pacto social o un contrato social que históricamente en América Latina lo hemos tenido bastante fragmentado en este sentido. Ahora, la crisis tiene una oportunidad de recomponer esa relación entre las personas y las instituciones y entre las instituciones y las empresas y las empresas y las personas. También puede actuar como un catalizador de cambio, como lo decía anteriormente, en la configuración actual del poder. La región es predominantemente una región con un contrato social fragmentado. ¿Cómo se homogeniza o cómo se toman acuerdos valientes para recomponer esa situación? Es a través del Estado de Derecho, es a través de la participación inclusiva de todos los sectores. Nadie tiene el monopolio de la recuperación, es un trabajo en forma conjunta. Y, por supuesto, las trágicas consecuencias de la pandemia en la pérdida de vidas, de desempleo, de medios de vida, que tenemos que verlo de esta forma. No es solamente un tema de desempleo, es un tema de identidad del individuo. ¿Cómo recomponemos ese proceso? Ha hecho también conciencia de la fragilidad de la que tienen nuestras economías en América Latina. Y termino, Dante, con un mensaje que iniciamos en la mañana. El rendimiento económico, la percepción del rendimiento económico y la corrupción son los principales impulsores para la satisfacción sobre el funcionamiento de ese Estado de Derecho, de ese contrato social. La combinación de estos dos factores explica aproximadamente el 80% de la variación en la satisfacción con el funcionamiento del sistema político en todos los países de América Latina. Y es ese sistema político el que establece las reglas del juego, el que establece el marco de operación del Estado de Derecho.
Muy bien, muchas gracias, Jairo. A propósito de lo que estás comentando sobre corrupción y desigualdad, son dos elementos sobre los que nos hemos pronunciado como grupo de trabajo, pero decir que el lunes de esta semana, hace 2 días atrás, presentamos y se hizo público nuestro informe que será presentado en la Asamblea General de la ONU próximamente, nuestro informe sobre corrupción y empresas y derechos humanos, incluyendo elementos de captura del Estado, falta de transparencia, que atenta contra la institucionalidad en definitiva y no permite que lo que necesitamos, que es diálogo social para buscar soluciones a partir de la evidencia, efectivamente sea posible y sea parte de la realidad. Así que muchas gracias por recordar ese punto que es muy alto en nuestra agenda y hecho refleja el último informe que hemos elaborado. Quisiera darle la palabra a Emma Velázquez de la sociedad civil desde Honduras y desde la perspectiva de la sociedad civil, ¿cuáles serían las causas fundamentales de la conflictividad social en el contexto empresarial? Y haciendo una pequeña observación, la última visita del grupo de trabajo que se realizó a un país fue precisamente a Honduras y yo participé de esa visita y el informe. Y obviamente nosotros estamos agradecidos que el gobierno de Honduras nos haya invitado, pero también vemos con mucho interés y atención la implementación de nuestras recomendaciones, porque nosotros observamos una gran crisis de confianza, además un alto nivel de violencia y un nivel de incerteza, tanto para, obviamente, los ciudadanos y especialmente aquellos más vulnerables y comunidades indígenas, pero también un gran problema para la actividad empresarial, con una disminución prácticamente total de la inversión extranjera en el país, producto de la conflictividad, la falta de certeza y un contexto en el que el diálogo social parece un imposible. Te quisiera invitar a que nos ayudes a reflexionar sobre las causas raíz. ¿A qué se debe el nivel de conflictividad que existe y que en definitiva perjudica a los más vulnerables primero, pero en últimas perjudica a todos los hondureños? Muchas gracias, Emma. Sí, buenas tardes, muchas gracias a ustedes. En realidad es un proceso, son elementos complejos que tienen raíces históricas. Nuestra región está en una historia de sometimiento, expropiación, despojo del conjunto. Y ahí subyace también una historia de desigualdad, racismo y patriarcado que genera una mochila bien pesada que arrasan las grandes mayorías de nuestros países. Pero también hay una historia de resistencia y de dignidad de la población en conjunto. Pero a esto se suma la respuesta, una visión de desarrollo que se ha construido en la región sobre la base de la inversión extranjera directa, sobre la base de políticas públicas de inversión que comprometen los bienes comunes, el territorio, la tierra y las comunidades en sí, que impacta en las comunidades, bajo un discurso de reducción de la pobreza, de generación de empleo que nunca llega. Así que lejos de ver beneficios de esas inversiones, ven pérdidas irreparables en todo el tejido social, en las personas y en los abusos de derechos humanos. Ahora, ¿cómo opera esta dinámica? En nuestra región, las puertas de la conflictividad las vemos en la imposición, opacidad y los impactos sociales y ambientales que tienen estas inversiones que generalmente no tienen control. Afectan a las comunidades y estas consecuencias se vuelven, al tener esta opacidad, esta ausencia de la consulta, sin rasgos de previa libre e informada, desarropada cuando hay un principio ético de consentimiento y autodeterminación. Se va generando en esta opacidad una compleja y perversa combinación de corrupción e impunidad con una actitud de acción sin consecuencias. Usted puede actuar como inversor, actuar a discreción porque no pasa nada. ¿Por qué? Porque la impunidad se va tornando en una inmunidad de las acciones. Eso tiene que ver con una segunda raíz, que es la inacción cómplice de los gobiernos. Frecuentemente, el actor obligado a proteger y garantizar los derechos humanos entierra la cabeza o establece pactos de complicidad con sesgos. Algunas veces con sistemas judiciales parcializados en complicidad con procesos de corrupción
Un tercer elemento es la injusticia fiscal. Con más frecuencia de lo que puede ser tolerable, nuestros países no están distribuyendo los beneficios de la renta extractiva, que ya es poca porque está colmada de privilegios fiscales, que está colmada también de elusión fiscal en las inversiones. Todos estos elementos de elusión y evasión fiscal forman también parte de toda esta compleja trama. Algunas causas de la conflictividad en el contexto empresarial se suma el hecho de que una vez que la población levanta la voz, es criminalizada o estigmatizada como revoltosa, como atentadora de la propiedad privada, y simplemente, incluso en América Latina, tenemos cantidad de personas asesinadas, defensores asesinados o defensoras por causa de eso mismo. Son raíces importantes y estructurales que tendrían que ver o que tienen que ver directamente con la conflictividad. Muchísimas gracias, Emma, y muy clara tu intervención. Nosotros como grupo de trabajo, en los informes que hemos hecho sobre Latinoamérica, los países que nos han invitado, hemos señalado la necesidad de que la consulta previa sea efectivamente previa y que sea de buena fe por parte especialmente del más poderoso en la relación, que es el que tiene que hacer el mayor esfuerzo porque efectivamente esa relación de diálogo sea efectiva, sea significativa, y que se requiere consentimiento no solo por cumplir una formalidad frente al convenio 169 en el caso de comunidades indígenas, sino que para ganar legitimidad. Si un proyecto no es legítimo a los ojos de la sociedad que lo acoge, a la vuelta de la esquina va a haber conflicto, a la vuelta de la esquina va a haber judicialización y por lo tanto es un escenario que no beneficia tampoco al inversor, lo que significa que aquí hay un espacio donde al hacerlo mejor beneficia a todos claramente y mejora el perfil de riesgo de un país que recibe y necesita inversión para poder desarrollarse en la dirección que la ciudadanía decida democráticamente. También nos hemos pronunciado sobre la criminalización de la protesta y la criminalización de los líderes y lideresas de derechos humanos, en el sentido de que no es que uno esté amparando acciones criminales, por supuesto que no, eso por ningún motivo, pero la protesta social no es una acción criminal. El levantar la voz y hacer preguntas legítimas respecto de la afectación de derechos no es una acción criminal y es un mal negocio en definitiva, una mala práctica empresarial también de algunos gobiernos criminalizar la protesta y a defensores porque genera un contexto tóxico, un contexto donde el diálogo no se hace posible. Es imposible un día estar yendo a un tribunal como acusado de criminal y al día siguiente sentarse a una mesa y llegar a un acuerdo que sea sólido. Imposible. Entonces eso no va a ocurrir. Por lo tanto, de los elementos que tú has mencionado, nosotros nos hemos hecho cargo y los hemos presentado y tenemos un diálogo, ojalá que tenga un buen futuro en el caso de Honduras, pero en general en Latinoamérica el panorama varía un poquito de intensidad, pero es parecido. Y desgraciadamente esa es la realidad que nos toca vivir. Ahora, vamos a ir moviéndonos hacia la búsqueda de soluciones en esta conversación, porque obviamente si uno se queda con el lado vacío del vaso y el dramatismo de muchos de los casos que nos afectan, no vamos a nunca dar un paso adelante. Y nuestra propuesta es salir de la trinchera de la denuncia y avanzar hacia acuerdos que nunca van a ser perfectos, pero que al menos nos muestren un horizonte de que un mejor futuro es posible. ¿Sí? Quisiera invitar a Mirna Cunningham, que es la presidenta de FILAC. Agradezco muchísimo la participación. He tenido oportunidad de verla recientemente en 2 eventos con participaciones muy distinguidas, el informe que hizo con CEPAL. Y un elemento muy importante que hemos planteado como grupo de trabajo es la dimensión de pueblos indígenas. Si uno mira el mapa de los grupos vulnerables en Latinoamérica y hace un zoom desagregado, como nos invitaba Jairo, de desagregar los promedios y focalizar en aquellos que son más perjudicados o que son más vulnerables, son los grupos indígenas, las comunidades indígenas, subrepresentadas políticamente con un marco normativo débil en general y muchas veces invisibles frente a los ojos de la autoridad o los ojos de los más poderosos en la realidad del país, las personas que tenemos o detentamos posiciones de mayor privilegio o de mayor poder, cualquiera que sea el caso. Y por lo tanto la pregunta es respecto de la participación indígena,
temprana, la participación y el diálogo temprano en la búsqueda de reducir o eliminar conflictividad en la relación que tiene la actividad empresarial con las comunidades indígenas. ¿Cómo los procesos, y esta es la pregunta, de consulta libre, previa e informada, podrían ayudar a la prevención y el abordaje de los conflictos sociales y otras situaciones asociadas a la mayor fragilidad que tienen las comunidades indígenas, que además viven en ecosistemas frágiles también, pero al mismo tiempo ricos en recursos naturales y por lo tanto atractivos para la inversión privada y a veces también estatal? Mirna, por favor, la palabra es tuya y muchas gracias nuevamente. No se escucha, tienes el micrófono en silencio. ¿Ahora? Ahora sí, sí. Ahora perfecto, sí. Gracias. Muchas gracias por la invitación y por la participación en esta actividad. Nosotros vemos que uno de los avances más significativos en nuestra región desde el punto de vista normativo ha sido precisamente el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en la mayoría de los países. Creo que solo 4 no reconocen, y en particular la elevación a rango constitucional de sus derechos territoriales. Los recursos naturales tienen un reconocimiento restrictivo en solo 7 países. Por lo tanto, el tema del consentimiento previo, libre e informado es un derecho que prácticamente sería fácil de cumplir. Pero no se trata solo de hacerlo, sino de hacerlo bien. La jurisprudencia establece claramente dos cosas. Primero, asegurar la participación de los pueblos indígenas en los beneficios derivados de la explotación de sus recursos. Ese es un tema que todavía está vacío de los procesos de consulta y consentimiento. Y el otro aspecto tiene que ver con la realización de los estudios independientes de impacto ambiental, pero no solo deben de ser de impacto ambiental, sino también social, cultural y muchas veces de impacto espiritual. Entonces, ¿por qué es importante esto? Primero, porque los pueblos indígenas tenemos prácticamente en nuestra región casi el 50% de los bosques están en territorios indígenas. En segundo lugar, porque nuestros derechos ya están resguardados, como señalaba anteriormente, en la Constitución Política, en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y todos estos instrumentos mandan a hacer el consentimiento. En segundo lugar, como señalabas muy bien, Dante, sin las expectativas que tenemos los pueblos indígenas es que si esto no se cumple, obviamente genera frustración, y en muchos casos esa frustración pasa a enojo y violencia. Y al inversionista, por supuesto, le interesa evitar atrasos en la inversión o pérdidas enormes. Y además de eso, necesitamos, para poder cumplir con los compromisos de la Agenda 2030, para poder avanzar ante la situación dramática en nuestra región, de generar un clima de confianza. Entonces, si no se cumple el consentimiento previo, libre e informado de una forma adecuada, hay un clima de desconfianza terrible en nuestra región que no va a propiciar que podamos realmente cumplir con el establecimiento ni siquiera de procesos democráticos adecuados y mucho menos de instalación de instituciones pacíficas en nuestra región. Entonces, definitivamente, los pueblos indígenas hemos avanzado en promover esos estándares de derechos humanos, y lo que necesitamos es la voluntad de los gobiernos y que las empresas no traten de saltar atajos, sino que efectivamente entiendan que todos ganamos si ellos cumplen con los pasos
que ustedes ya los han señalado en los distintos informes con el tema de la debida diligencia y, o sea, los roles están claramente delimitados. Muy bien, muchísimas gracias y además súper clara la intervención y el camino a seguir. Es decir, las normas internacionales de comportamiento ya están. Existe claridad respecto de los principios, las herramientas existen la normativa a nivel nacional y por lo tanto el déficit es de implementación y de implementación no solo en la forma, por cumplir, sino que en su espíritu. Y el espíritu se basa en el diálogo, se basa en el consentimiento, se basa en la buena fe, en la transparencia, etc. Muchísimas gracias, Mirna, porque realmente nos pone el foco en el que la búsqueda de soluciones es posible en la medida que exista la voluntad de las partes. Y mi experiencia de diálogo con pueblos indígenas y en las 4 visitas que me ha tocado participar en Latinoamérica con profundidad, en todos los casos lo que he encontrado es una disposición favorable al diálogo, nunca un rechazo al diálogo y a la búsqueda de una solución razonable, pero sobre la base de lo que tú bien planteas, que los beneficios efectivamente la gente los vea, los sienta. Muchas veces nos pasa que nos dice, venga a vernos, aquí hay una actividad que lleva 30 años y mire cómo vivimos, no ha cambiado en nada. Y el día que esta actividad termina, yo me quedo con el hueco o yo me quedo con los restos y los pasivos ambientales que de eso se derivan, etcétera. Por lo tanto, muchas gracias por la claridad de la intervención. Quisiera pasar al PNUD en Perú, a Doria, para que nos puedas relatar la experiencia práctica. Desde una perspectiva de conducta empresarial responsable y la experiencia de Perú, ¿puedes hablar con nosotros sobre la importancia de la participación de todos y todas los interesados como elemento clave para abordar las causas fundamentales del conflicto social? La palabra es tuya, por favor. Muy buenas tardes con todas, y en principio agradecer la invitación. Quiero iniciar mi presentación señalando que el Perú, desde antes del COVID-19, es un país de diversidades en el que concurren una intensa conflictividad social, esfuerzos aún insuficientes del Estado en la gestión y solución de los mismos, el interés de la inversión privada nacional y extranjera y, algo importante de subrayar, que es la alta desconfianza de la ciudadanía frente al Estado. Para nuestro país, la crisis generada por la pandemia no es solo sanitaria y económica, también lo es de carácter humanitario y de desarrollo, pues los impactos sociales, económicos y políticos podrían perpetuarse por años, profundizando las desigualdades ya existentes en nuestro territorio. En este contexto, es importante señalar que la conflictividad social no se ha detenido. Al inicio del confinamiento, en el mes de marzo, quedaron en suspenso 188 conflictos sociales y 91 espacios de diálogo. Actualmente, la Defensoría del Pueblo reporta 192 conflictos, de los cuales casi el 70% son conflictos de carácter socioambiental. El posible aumento de proyectos de exploración y nuevos proyectos mineros podrían incrementar esta cifra de conflictos sociales. Frente a ello, consideramos que las medidas para frenar la pandemia y recuperarnos de sus impactos tienen el imperativo de poner el acento en las personas y sus derechos. La empresa debe prepararse para profundizar y ampliar sus acciones y programas en materia de gestión social, manejo ambiental y desarrollo sostenible. Hoy más que nunca, la viabilidad de la empresa dependerá de su capacidad de empatía y de su decisión de convertirse en un socio estratégico para articular alianzas multiactor que atiendan los desafíos tanto sanitarios como también los desafíos de desarrollo humano de las comunidades y sus territorios. Quiero señalar como un antecedente de trabajo en el PNUD Perú la implementación del proyecto Prevención de Conflictos Sociales en el Uso de Recursos Naturales, desde el cual quiero citar una experiencia que tuvo que ver con la conformación del grupo impulsor integrado por empresas mineras y representantes de la entonces Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, que actualmente es nuestro Viceministerio de Gobernanza Territorial, y la presidencia del Consejo de Ministros,
quienes en continuas sesiones de trabajo elaboraron el documento Visión de la Minería 2030. Esta visión enfatiza la necesidad de enfocarse no solo en aumentar la contribución económica de la minería, sino también en la búsqueda de la alineación de esta con los objetivos de desarrollo sostenible y las prioridades para el desarrollo territorial. En esa misma línea, actualmente, desde el PNUD venimos prestando asistencia técnica y acompañamiento a la Presidencia del Consejo de Ministros a través del proyecto Gestión Social y Diálogo Multiactor. Asimismo, participando en la elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos que lidera en nuestro país el Ministerio de Justicia. Y finalmente, venimos abocados a la implementación de un estudio técnico independiente en el lote 8. Es un lote petrolero en la región Loreto, en la zona de Amazonía de nuestro país. Es un segundo estudio técnico independiente porque en el año 2018 hicimos entrega de un primer estudio técnico independiente, el primero en la historia de nuestro país. Estos estudios proponen lineamientos para la remediación en territorios afectados por la actividad petrolera, ¿no? Actividad que ya lleva más de 50 años en dichos territorios. Esta remediación toma como base principios de protección de la salud humana y el ambiente en general, la transparencia en el registro y presentación de los informes y una buena gobernanza territorial y participación de los interesados, entre otros. En este proceso, el PNUD cumple un rol articulador de todos y cada uno de los actores llamados, en este caso, a implementar este proceso. Muchas gracias. Nos vuelves al tema de buena gobernanza que nos planteaba Jairo, que es fundamental, el cómo nos organizamos de una manera en el que, entendiendo que somos diferentes unos y otros, seamos capaces de lograr puntos de encuentro que sean razonables para las partes y que no hayan ganadores y perdedores. Y cuando hay ganadores y perdedores, normalmente el que pierde es el más vulnerable y más débil. Por lo tanto, digamos, ahí es una ecuación bastante clara que uno puede sacar. Quisiera pasar al sector privado, a Gustavo Solórzano de COEP, que es la Asociación de Empresarios de los Empleadores de Honduras. Y quisiera plantear la pregunta desde una perspectiva de conducta empresarial responsable. ¿Cuál es el rol de las empresas en la prevención y resolución de conflictos? Sabemos que las empresas, lo mismo que los gobiernos, son parte de los problemas y causan problemas, tienen impactos. Y la pregunta aquí de fondo es, ¿cómo ven ustedes su rol como ser parte de la solución? Es decir, tenemos un diagnóstico, ustedes lo conocen, nos reunimos con ustedes en Honduras varias veces, un informe nuestro que es bastante crítico, pero que plantea un horizonte posible hacia adelante, y nos gustaría saber cuál es el rol de las empresas en la prevención y resolución de conflictos sociales donde operan y qué medidas adicionales de prevención, mitigación y reparación deberían tomar las empresas que actúan en territorios donde particularmente existe o ha existido conflictividad. Vuelvo al punto, ¿cómo pueden ser las empresas parte de la solución en un escenario en el que necesariamente la concertación, el diálogo social y los acuerdos son indispensables si uno quiere ser viable como actividad empresarial privada? Muchas gracias, Gustavo, la palabra es tuya. Hola, Dante, un placer saludarte y bueno, un verdadero honor estar compartiendo con todos ustedes aquí. Yo quiero ser muy claro, ¿verdad? Me han dejado de último y yo creo que, bueno, merece un cierre estelar esto. Yo te quiero decir de que las empresas, pues no, en realidad las empresas son parte de la solución de todos los conflictos que surgen y debemos de quitarnos, como te lo dije en Honduras, ciertos prejuicios de que las empresas y las inversiones que éstas desarrollan, pues son parte del problema. En realidad las empresas forman parte de lo que es el desarrollo y forman parte de la solución a muchos conflictos que se pueden suscitar en ciertas áreas. Las empresas juegan un rol importante para lo que es el desarrollo económico y social de las comunidades.
Sin embargo, como sector empresarial, yo creo que también debemos de reconocer y tener claro que nuestro rol para prevenir los conflictos debe de centrarse, Dante y amigos, en un primer paso que posiblemente sea el más difícil de todos, que es el desaprender algunas prácticas que se han dado en el pasado, como ustedes muy bien también lo han resaltado. Debemos de reconocer que la única forma como podemos ser parte de esa solución es aprendiendo e incorporando nuevas y buenas prácticas, como ser la debida diligencia. La debida diligencia en realidad debemos de entenderla en un sentido sencillo como el proceso por medio del cual las empresas identifican, previenen, mitigan cualquier impacto adverso y potencial en las comunidades. Impactos relacionados con los derechos humanos, el medio ambiente, el empleo y también el tema de la lucha contra la corrupción. Solo por medio de la debida diligencia, en realidad, las empresas podemos contar con procesos claros para una correcta toma de decisiones al momento que se desarrollan inversiones. Estos son procesos que deben de ser permanentes en las empresas y deben de ir incorporando siempre lo que aquí en este foro se ha estado resaltando, la participación activa de las partes interesadas. Nosotros como sector empresarial reconocemos, y Organización Cúpula en Honduras, reconocemos que para el desarrollo de las inversiones justamente hay que incorporar a las partes interesadas, entendiendo a estas indistintamente, ¿verdad? O sea, si son pueblos indígenas, si son parte de la comunidad, sociedad civil, representantes del sector campesino, trabajadores, mujeres, los medios de comunicación e incluso las mismas empresas. Las empresas deben de comenzar, Dante, en realidad, como muy bien se señalan en las guías también y también en los principios, a incorporar y hacer parte de su ADN políticas corporativas claras que generen transparencia de las inversiones y estas políticas también ser debidamente divulgadas a estas partes interesadas con el propósito de generar confianza. Y la confianza al final se va a constituir en la piedra angular para prevenir cualquier conflicto y garantizar tanto el éxito de las inversiones como también el desarrollo social y económico de donde se desarrollen esas inversiones. Es fundamental para la prevención de los conflictos que los procesos de debida diligencia sean claramente entendidos y formen parte de esa cultura de trabajo, tanto de los directivos como del personal de campo. De nada sirve de que únicamente desarrollemos políticas y estas políticas consten en un papel y las entiendan tal vez cierto nivel de personal. Esto tiene que ser parte de la cultura. Debemos de utilizar todos los canales amplios y eficientes para que esto se entienda, se comprenda y se aplique. Esto nos va a ayudar a integrar, ¿verdad?, también a las partes interesadas que posiblemente pudieran llegar a tener alguna afectación. Se habló también ya de lo que es la evaluación de los impactos y efectivamente compartimos. Al momento que se desarrolla una inversión, es necesario de que parte de esa debida diligencia contemple la evaluación de los impactos, tanto ambientales, sociales, de derechos humanos. Estas son acciones y tareas fundamentales que deben de realizar las empresas, determinar qué tipos de impacto y qué poblaciones también son más vulnerables a los impactos que se pueden llegar a tener. Solo así vamos a poder prevenir y mitigar cualquier conflicto, ¿verdad?, que se pueda suscitar. Pero también solo así vamos a ayudar a las empresas también a tener medidas alternas para poder reparar daños en caso de que se llegaran a suscitar ciertas afectaciones a las comunidades. Seguramente nos vamos a preguntar, ¿verdad?, el por qué las empresas deben desarrollar todas estas acciones. Y al final es que si no se desarrollan, si no desarrollamos debida diligencia, perdemos todo. Si tú lo decías en tu introducción, las empresas tienen un daño reputacional tremendo, alejan, ¿verdad?, a los que financian los proyectos. Al final también todo esto pues tiene un impacto también de carácter comercial. En las comunidades también les afecta, porque si no hacemos todo esto, las comunidades se ven limitadas a su sostenimiento social y económico en sus lugares, desgastándose incluso, como también lo mencionaron ya, en actividades de protestas, que lo único que hace es provocar más división y problemas sociales. Y al Estado ni se diga. En el caso del Estado, pues obviamente el Estado deja de percibir, de tener inversiones, deja de alcanzar sus propias políticas como políticas de empleo, deja de percibir ingresos tributarios. Entonces, el no realizarlo es más costoso para todos y es perjudicial. Así que tenemos que desarrollar la debida diligencia. Debemos de buscar las soluciones de los conflictos
tanto estados, sociedades, empresas. Es necesario que en realidad generemos marcos de confianza. En conclusión, empresas, estados, partes interesadas, debidamente representadas, deben de trabajar de la mano, generando en realidad puentes de entendimiento y confianza que permita el desarrollo de las inversiones, siempre previniendo cualquier efecto negativo a los derechos humanos, al medio ambiente, al empleo, y ayudando al fortalecimiento de las instituciones como un pilar fundamental. Por esta razón, desde COEP nosotros hemos venido trabajando, como tú muy bien lo sabes, desde hace ya un par de años en comprometernos en la promoción de la debida diligencia en todas las empresas, ya a tal punto de que hemos creado una unidad de empresas y derechos humanos que ayuda a la asesoría de las empresas y que de esta manera también poder tener un desarrollo empresarial sostenible. De igual manera te anuncio que próximamente vamos a estar lanzando también notificándole a la sociedad hondureña nuestro compromiso con la integridad ética a través de un código de ética que será ejemplar en la región latinoamericana con el propósito de prevenir la corrupción y fomentar sobre todo la transparencia. Esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a construir confianza y obviamente a solucionar buena parte de los conflictos que hoy atravesamos. Muy bien, muchísimas gracias por la intervención, Gustavo, y te agradezco mucho las palabras. Obviamente, yo he estado en Honduras varias veces y la última vez en una visita bastante larga y profunda. Lo que la gente siempre se pregunta, no solo en Honduras, sino que en los demás países, es cuando hay intervenciones desde el sector empresarial tan interesantes como lo que estás planteando tú, genera la sospecha de que, como se dice en muchas partes, hay gato encerrado. O sea, ¿qué hay detrás de esto? Porque qué raro, me gusta lo que estoy escuchando, pero en un contexto de desconfianza histórica, de pasivos sociales y ambientales históricos, o hay una gran interrogante si esto será tan en serio y será tanto de verdad. Y una de las cosas que siempre planteamos es que en la cancha, en la implementación práctica y en su efectividad es donde la oportunidad de recuperar confianza se gana o se pierde. Y por lo tanto ahí ustedes tienen un tremendo desafío, al mismo tiempo una oportunidad de demostrar que las buenas intenciones se llevan a la práctica, habrá imperfecciones por supuesto, pero se llevan a la práctica, hay un genuino interés de hacerlo mejor de cómo se ha hecho históricamente. Y nosotros como grupo de trabajo, pero también la Oficina del Alto Comisionado, tiene la disponibilidad y la disposición, lo mismo que el resto de la comunidad de las Naciones Unidas, de servir de facilitador y de puente de diálogo o, digamos, de manera de poder servir de puente para facilitar el diálogo, como está ocurriendo, por ejemplo, en Guatemala, donde ya llevan 2 años de diálogo entre el sector privado y las comunidades indígenas, con avances bastante interesantes que poquitos años atrás habrían parecido de otro planeta, un imposible, y sin embargo se han construido esos puentes de confianza pasito a pasito, pero que van en la dirección correcta. Así que te agradezco mucho tu intervención. Muchas gracias. Quisiera volver con Jairo del PNUD desde Guatemala sobre cosas prácticas y concretas. ¿Qué medidas específicas debería tomar las empresas en situaciones de conflictividad y cómo la debida diligencia fortalece la prevención de los conflictos? En cierta medida la pregunta está contestada por COEP. ¿Cómo la debida diligencia reforzada en materia de derechos humanos se concretiza en la práctica en situaciones frágiles? Tu reflexión, por favor. Gracias, Dante. Nada más para aclarar, yo no estoy en Guatemala, yo trabajo en el Centro Regional para América Latina y le damos apoyo a todas las 20 resto de oficinas que tenemos en la región. No hay ningún problema. Pero como tú dices, creo que Gustavo en efecto contestó bastante sobre esta pregunta. Yo nada más quisiera añadir algunos elementos importantes que se han mencionado. Hay un reto importante de generar confianza. Ahora, la pregunta es cómo se genera esa confianza. Esa confianza me parece a mí que se genera a través de acciones concretas. Cuando la empresa y el ciudadano percibe y experimenta un cambio en alguna conducta de comportamiento o en alguna conducta que respeta sus derechos y sus responsabilidades. Y eso me parece que es muy importante. ¿Por qué estoy señalando esto? Porque me parece que está muy relacionado con el tema de debida diligencia. Tú mencionabas en la mañana, Dante, el tema de que tenemos que ir más allá de los formalismos.
una debida diligencia realizada más allá de los formalismos resulta en acciones concretas, tanto del sector público como del sector privado y los individuos, donde van a comenzar a percibir algunos cambios en algunos patrones de comportamiento y de conducta. Entonces, en este sentido, los principios rectores, y vuelvo a reforzar la relevancia, no tanto la priorización, sino la relevancia del artículo del principio 3 y del principio 17, ¿no? Que tiene que ver con la debida diligencia. Ahora, déjenme darles algunos ejemplos de cosas prácticas que se pueden hacer, que estamos haciendo nosotros desde el PNUD, ¿no? Desde el nivel macro, que tiene que ver con el trabajo, por ejemplo, que hacemos con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, en preparar estas guías, estos estándares de derechos humanos para las estrategias de recuperación socioeconómica en el contexto de la COVID-19, la guía de autoevaluación rápida para empresas, que también hemos desarrollado en materia de derechos humanos, y en un tema muy específico que tiene que ver con género, con la inclusión de las mujeres en la fuerza productiva. En América Latina y el Caribe hemos acompañado a 14 gobiernos de la región en consolidar sus programas nacionales de certificación nacional de igualdad de género. Esto es parte de la estrategia de derechos humanos, esto es parte, digamos, del rol del sector privado en los derechos humanos. Y nosotros los conocemos como los sellos de igualdad de género, a través de los cuales se han certificado más de 1,000 empresas en diversos sectores como energía, telecomunicaciones y agroindustria, por ejemplo, que impactan más de 1.5 millones de trabajadores y trabajadoras en nuestra región. Ahora, y ya para terminar, porque sé que es importante que nos movamos, el último mensaje que yo quisiera cerrar con fuerza es el tema de la corresponsabilidad, nuevamente, ¿verdad? El trabajo conjunto, tripartito, Estado, sector privado y ciudadanos o trabajadores para la construcción de una nueva normalidad que no solamente sea nueva, sino que sea mejor y más inclusiva en esta recuperación a la COVID-19. Y en América Latina y el Caribe, la garantía de los derechos humanos es una condición necesaria para alcanzar, más allá de la recuperación, los objetivos de la Agenda 2030. Muchas gracias a ti. Quisiera recordar a los panelistas que hemos estado recibiendo algunas preguntas. Aparte de lo que yo les estoy preguntando, si quisieran hacerse cargo de algo de lo que está planteándose en las preguntas, pues muchas de ellas han ido respondiéndose en la medida que ustedes han estado haciendo sus intervenciones, por lo tanto, estoy tranquilo por ese lado. Y tenemos 23 minutos por delante, por lo tanto, estamos más o menos justitos en el tiempo, pero no creo que tengamos un espacio para ronda de preguntas y respuestas. Entonces, sí le voy a dar la palabra al final a Jairo, porque no planteé esto a tiempo, por si quisieras tomar alguna de las preguntas en los últimos 2 minutos. ¿Sí? Midna Cunningham, de FILAC. ¿Qué desafíos? Dos cosas. Uno, la pregunta formal que digamos que le formulamos y que le hicimos llegar, pero también me gustaría mucho que si tienes algún elemento que quisieras reaccionar o complementar a lo que han planteado los demás panelistas o alguna de las preguntas que ha llegado desde la audiencia, por favor, te invito también a abordarla. ¿Qué desafíos adicionales supone el COVID-19 para abordar las causas de la conflictividad social y el Estado de Derecho? ¿Y cuáles serían las oportunidades de cambio en este ámbito? Es decir, ¿qué es lo que nos está enseñando la crisis del COVID-19? Lo que como grupo hemos dicho, la capacidad de prevenir, mitigar y responder frente a una crisis sanitaria de esta naturaleza muestra la capacidad que tienen nuestras sociedades de prevenir, mitigar y responder frente a cualquier crisis de cualquier naturaleza, y por lo tanto las mejores o peores respuestas son básicamente están en función de la gobernanza que tengamos, y si la gobernanza es débil y no tenemos acuerdo y diálogo social, obviamente la respuesta es débil, y viceversa. Si la respuesta es buena es porque está hablando de que tenemos un mejor diseño institucional que permite responder frente a crisis. Entonces, con eso en mente, te planteo la pregunta: ¿qué nos enseña la COVID-19? Y obviamente si hubiese algún otro elemento que quisieras compartirnos, la palabra es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias. Definitivamente COVID-19 lo que nos enseña es
que sacó a luz las desigualdades históricas, todas las barreras que los pueblos indígenas estaban enfrentando por factores estructurales antes de COVID-19 se han hecho aún más visibles. Entonces, hemos visto, y vinculado al tema de las empresas, lo que hemos visto es que continuó durante el confinamiento, continuaron las concesiones, continuaron incluso hay casos en los cuales los pueblos indígenas fueron contagiados por mineros que entraron a sus territorios sin ningún consentimiento. Entonces, lo que nos preocupa más bien, yo diría, ante esta situación es cómo la tendencia que tenía todo el proceso de consulta para el consentimiento comienza a volverse mucho más frágil. O sea, el interés, el planteamiento de los estados de priorizar el interés público sobre los intereses de los pueblos indígenas, el interés de hacer interpretaciones antagónicas incluso entre distintos poderes del Estado, es uno de los enormes desafíos que vamos a seguir enfrentando. Pero también hemos visto que uno de los mayores problemas es la invisibilización de los pueblos indígenas en toda la información alrededor de COVID. Y este tema de la invisibilización lo que hace es que esconde la criminalización, esconde las posibilidades incluso de trabajar en temas que tienen que ver precisamente con responder a los derechos de los pueblos indígenas. Yo veo la oportunidad. Veo como primera oportunidad el hecho de que yo creo todo el mundo está desesperado por cumplir con los ODS. Y obviamente en todo el planteamiento de los ODS se le da un papel fundamental a las empresas. Y en ese sentido, al escuchar al de Honduras, pues uno dice, ojalá fuera cierto. Sin embargo, efectivamente hay mucha desconfianza de por medio. Entonces, creo que ustedes como grupo de trabajo pueden aliarse con instituciones como la nuestra, con el FILAC, que tenemos la plataforma regional con pueblos indígenas participando, obviamente con distintas posiciones. Hay pueblos indígenas que están planteando una moratoria mientras no se defina esta nueva normalidad. Pero también, como muy bien señalabas, hay pueblos indígenas que quieren dialogar, quieren encontrar una solución aceptable para las distintas partes. ¿Cómo hacemos para ponernos en conjunto, hacer un relanzamiento para estos 10 años de los principios rectores de negocios y derechos humanos? Que ese discurso que trajo Honduras el día de hoy a esta reunión se vuelva un discurso regional, que entendamos que para salir de esta crisis de COVID-19 o trabajamos todos en conjunto o todos vamos a sufrir, porque la verdad es que la crisis es demasiado severa para que pueda ser responsabilidad de solo una de las partes. Entonces nosotros necesitamos fomentar que el sector empresarial realmente se sienta a dialogar, que no solo nos venga con un discurso elaborado por ellos, sino que lo elaboremos de forma conjunta a través del diálogo y que lo implementemos y lo monitoreemos de forma conjunta. Relancemos los principios rectores de forma conjunta y aprovechemos las instituciones que nosotros hemos venido creando, como es el FILAC, para poder efectivamente apoyar en ese proceso de diálogo y concertación que es urgente en nuestra región si no queremos ver más conflictos. Muchísimas gracias, Mirna. Muy claro tu planteamiento. Además lo compartimos. El propósito de nuestro grupo de trabajo con el lanzamiento de la hoja de ruta para los próximos 10 años es que sea un proceso participativo. Nosotros creemos en el multilateralismo inclusivo, que lo construyamos participativo y colaborativamente. Y un dato para que todos sepan, el primer foro que tuvimos sobre empresas y derechos humanos en la región fue en CEPAL. Participaron un poquito más de 75 personas.
La mitad residentes en Chile, la otra mitad volaron del extranjero, multi-stakeholder bastante bien, atendido, pero un poco más de 70 personas. Para este foro tenemos 45 sesiones, 170 expositores y 4.000 personas inscritas. Es decir, cuando la participación se abre y cuando el espacio de diálogo existe y cuando generamos las condiciones para que los actores se encuentren unos con otros y podamos tener una conversación franca, honesta y mirando hacia el futuro, sin olvidar el pasado, tenemos heridas abiertas, obviamente, la gente lo toma y lo toma bien. Por lo tanto, tenemos una esperanza de que podemos tener un futuro mejor y además este proceso de los próximos 10 años de los principios rectores tiene su correlato regional con el proyecto que nos ayuda a financiar esta actividad y por lo tanto te tomo completamente la palabra en términos de oportunidad de construir un mejor futuro de manera participativa y colaborativa. Muchísimas gracias por la participación y por la intervención. Le voy a dar la última palabra a Gustavo Solórzano. Obviamente quedan 2 intervenciones más de COEP. Tú has escuchado varias de las intervenciones. Me gustaría profundizar en el punto de ser parte de la solución y con un foco en Estado de Derecho. Existe una sospecha permanente que el sector empresarial tiene un trato privilegiado con nuestros gobiernos. En algunas partes se le llama alianzas público-privadas, en otros escenarios se le llama corrupción y captura del Estado. Sobre esa posición, obviamente sabemos que nuestra región es una región con problemas de captura del Estado y con poca independencia de los poderes. Y me gustaría mucho que te pudieras pronunciar respecto del Estado de Derecho, del rol de la empresa privada y cómo ustedes pueden ayudar a fortalecer las instituciones, que en últimas es lo que genera certeza jurídica, es lo que permite que la actividad económica, legal y con mirada de largo plazo, podríamos llamarla hasta patriótica, pueda existir. De otra forma, no es posible, no es viable. Te planteo ese ejercicio, por favor, Gustavo. Gracias, Dante. Y solamente un pequeño preámbulo, ¿verdad? En alusión, digamos. Yo quiero mencionarles de que, si bien lo que yo les estoy aquí exponiendo, ¿verdad? Se puede llegar a ver como un discurso, yo creo que ya tenemos bastantes acciones concretas en Honduras, por lo menos desde el nivel cúpula. Obviamente no estoy diciendo de que los problemas están resueltos, sin embargo, estamos trabajando en ello. Y ya puntualmente con la pregunta de qué hacer o qué deben de hacer los estados, qué políticas deben de implementar, yo comparto totalmente con doña Mirna. Este es un momento en donde todos nos debemos de unir para tratar de implementar políticas efectivas. Lo único que estas políticas tienen que venir respaldadas desde los gobiernos para que los sectores, tanto privados como de sociedad civil, nos podamos sumar a ellos. Y yo creo, Dante, que hoy la solución la tenemos enfrente. Tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, que estos son un llamado universal a poner fin a la pobreza, a proteger el planeta, a garantizar que todas las personas gocen de paz, prosperidad. Los estados deben de enfocarse en dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible, involucrando a todos los sectores de la sociedad y con esto, obviamente, trabajar para alcanzar el compromiso de todas las instituciones de gobierno, porque esto no puede ser un discurso tampoco que nazca desde la presidencia o la secretaría de la presidencia o una secretaría en específico. Debe de ser un discurso totalmente alineado por todas las instituciones, en realidad de lo que es el gobierno. A nosotros como sector privado y sociedad civil, comprometernos también con estos objetivos. Es necesario de que tomemos un compromiso importante, algo que estamos trabajando desde el sector privado. Yo no quiero que se entienda de que todo lo que nosotros hacemos es perfecto. Estoy diciendo que estamos comprometidos y vamos dando pasos. Y muestras de esos pasos incluso son estas participaciones que tenemos en estos espacios. Con FOSDE y otras organizaciones hemos venido participando y dialogando. Nuestra idea en realidad es poder generar confianza, ¿no? Ahora, también necesitamos fortalecer instituciones estatales. Es necesario, Dante, por ejemplo, tener sistemas efectivos a cargo de autoridades nacionales como las defensorías de los pueblos, de derechos de los pueblos. Los ombudsman tienen que jugar un rol, ¿verdad?, mucho más activo, más independientes, que aborden en realidad los conflictos. Tanto sector privado como organizaciones de la sociedad necesitamos sentir esa confianza también de parte del Estado. Es necesario el fortalecimiento de todas las instituciones. Muchas veces los gobernantes también, y esto lo digo con mucha transparencia y lo digo porque nos está pasando, muchas veces creemos de que porque aprobamos o ratificamos
un instrumento internacional, eso pone fin a los conflictos en los países. Y es todo lo contrario. Al no tener instituciones fuertes que puedan en realidad cumplir con estas obligaciones internacionales, no solucionamos conflictos. Es todo lo contrario. Echamos gas al fuego. Más bien acrecentamos los problemas porque después tenemos demandas sociales que son válidas, exigiéndole a los estados el cumplimiento de algo que no puede cumplir por la debilidad de sus instituciones. Así que es necesario, en primer paso, y esto lo digo con total sinceridad y desde una perspectiva desde el sector privado, necesitamos fortalecer instituciones, necesitamos combatir la corrupción. Los estados, ¿verdad?, deben de tener conciencia de todas esas debilidades. Independientemente de la ley, al final todo lo que nos sustenta a nosotros es el diálogo entre las partes. Se requiere en realidad fomentar un proceso de gobernabilidad centrado en el diálogo, activar más espacios de diálogo entre nosotros. Y yo te lo puedo decir, el diálogo al final nos va a generar confianza y esa confianza y ese diálogo, hoy en tiempos de COVID, te lo puedo calificar así, es la verdadera vacuna contra las violaciones de los derechos humanos. Fortalecimiento de las instituciones estatales también. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. Estamos de acuerdo en eso. Y de hecho, el planteamiento de nuestro grupo de trabajo es que el objetivo 17 de los ODS, que hace un llamado a la colaboración, una alianza para el desarrollo sostenible, para nosotros el siguiente objetivo es el 16, las instituciones. Porque de otra forma, todas las buenas intenciones se tienen que construir sobre una institucionalidad que muchas veces no existe. Y por lo tanto, se generan expectativas basadas en buenas intenciones y que luego generan tremenda frustración porque no se implementan, no se ejecutan, etc. Está muy, muy claro el desafío que tenemos ahí, lo compartimos. Tenía una pregunta, Dante, no sé si quieres que la responda, disculpa que se me olvidó y la tenía en la mente, que es sobre el código de ética. La respondo y termino un minuto. Si es un minuto... Es un minuto, por favor. Sobre el código de ética, si es voluntario, efectivamente es voluntario, y este código de ética, pues, contiene elementos interesantes. Sí hay sanciones desde el punto de vista económico, pero también las sanciones orientadas, obviamente nosotros somos una organización de organizaciones, pero estamos fomentando un encadenamiento, tanto entre las organizaciones como las empresas, y el tema de señalamiento va a estar ahí, obviamente, siempre cuidando lo que es el estado social de inocencia de las personas, pero también estamos fomentando un incentivo para que aquellas empresas que han cometido actos o que han desarrollado ilicitudes puedan ser denunciadas ante el COEP. Así que será un código de ética bastante interesante y lo vamos a compartir en su momento con todos ustedes. Bueno, nuevamente, bienvenido el anuncio. Y obviamente el accountability que viene de la mano, es decir, la implementación y su efectividad es donde se juega la confianza o la desconfianza. Muy bien, muchas gracias. Emma Velázquez, hemos escuchado sobre la participación multiactor que debe ser significativa, sabemos que eso es parte de los principios rectores y de un buen ejercicio de vía diligencia. ¿Cuáles serían las medidas a tomar para lograr que todas las partes interesadas se sientan con la posibilidad real y sientan que efectivamente hay más que ganar en un diálogo multiactor que no participar del diálogo multiactor? ¿Cuáles son los factores críticos de éxito para que lo que necesitamos que suceda pueda suceder? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? Y obviamente algo que nosotros hemos señalado, la buena fe la tienen que demostrar claramente en la cancha los más poderosos y no exigir de entrada a los más débiles que me tengan confianza sobre la nada, sino que demostrarlo en la cancha. Eso es algo que le hemos dicho muchas veces, pero te quisiera pedir tu opinión al respecto y recordar que nos van quedando 7 minutos de sesión. Muchas gracias, Emma. No se escucha. Ahí sí, ahora sí. Muchísimas veces la respuesta de que debemos de olvidar y hacer un borrón y cuenta nueva. Pero la cosa no funciona así. Es difícil dar el primer paso de diálogo cuando hay una mochila tan pesada y no existen consensos de lo que realmente pasa, dónde estamos, hacia dónde queremos arrancar, es decir, en qué dirección. La respuesta formal puede ser establecer un acuerdo nacional, establecer y definir normas claras con representaciones legítimas
Pero ¿qué pasa cuando, porque decía una pregunta por allí, cuando esa respuesta no pasa por un modelo extractivista, cuando la gente no quiere esa ruta y estamos en un acuerdo nacional? Ahí es el tema de volver a ser creativo y de responder con legitimidad a esa demanda que hay y las expectativas de desarrollo y modelo de desarrollo que se quiere instaurar desde la población. Desarrollar la capacidad de diálogo es otra de las medidas que hay que hacer. Iniciativas de diálogo hay muchas y fracasan, no solo por condiciones materiales que hay, sino que gran parte también contribuye a la comprensión de estrategias de desequilibrio de poder que hay en estas reuniones, ciertos controles, manipulaciones o simplemente el manejo de las pautas. Muchas veces la desconfianza también se basa en factores psicosociales porque no hay ni empatía ni sensibilidad. No conocemos como sociedad civil todos estos elementos de la cultura organizacional con respecto a los derechos humanos de las empresas, que lo hemos aprendido de usted, por cierto, pero tampoco las empresas, con todo el prejuicio que hay sobre los defensores y el movimiento social, conocen realmente la aspiración de la sociedad civil y de las organizaciones en los territorios. El diálogo no pueden ser solamente palabras. El otro elemento es que tienen que ir a pasos de acciones que expresen cambios. No podemos hacer política de derechos humanos del sector empresarial donde no tocan elementos que incomoden, que realmente impliquen cambios, sino elementos y declaraciones un tanto superficiales que no van a abordar elementos centrales que puedan generar opciones y credibilidad y recuperar confianza. Hay también acciones concretas. Formular la política pública, eso ya no está en discusión y ha sido una constante en todo esto. Pero hay otro elemento que es, para pasar a menos declaración y más acción, nos interesa un país donde no se mire la lucha concreta contra la corrupción y la impunidad, no declaraciones ni políticas, acciones concretas. Impunidad por el tema también del robo y todos estos asuntos. La consulta previa, libre e informada, sea con campesinos, con poblaciones rurales o pueblos indígenas, cuando en muchos países ni siquiera han querido firmar, declaran transparencia y deseo de informar, pero ni siquiera quieren suscribir el Tratado de Escazú. Muchos países, incluyendo el nuestro, ¿verdad?, no se ha pronunciado, incluyendo el sector empresarial, que es invitado a un mínimo de la firma del Acuerdo de Escazú. El control es otro elemento de acción concreta. No puede el país seguir pagando con sacrificio fiscal todos estos privilegios y elusiones fiscales de las empresas. No digo que no haya, no estoy diciendo eso. Digo que deben de tener un control, deben de tener una racionalizar. Las empresas, claro, buscan generar riqueza, es la naturaleza de las empresas, pero no hemos comprendido como sociedad que si las empresas no se preocupan por las gentes, por generar bienestar en todo el espacio donde están, no van a ser sostenibles. Están planificando un suicidio porque los trabajadores y todo esto interviene. Obviamente, ¿quién va a estar en una mesa de diálogo, señores, si afuera están reprimiendo, si afuera se está criminalizando, si se está estigmatizando y estableciendo amenazas? Si cualquier cosa que se diga, hay una alta sensibilidad del sector. Hace poco nosotros hicimos un breve análisis sobre el tema de minería y saltó un sector hablando de que estar en contra del desarrollo y tal. No puede ser. La confianza hay que buscarla con acciones de cambio y demostrar una voluntad real y concreta para actuar en concreto.
Muchas gracias, Emma. Disculpa que tenga que, no interrumpirte. Muchísimas gracias por la intervención. Súper razonable lo que estás planteando, no es una cosa de otro planeta. Nos va quedando casi nada de tiempo y es posible que la señal se interrumpa. No tengo certeza de eso, ojalá que no. Y le quisiera dar la palabra a Doris. Ojalá que nos podamos pasar 5 minutos, ojalá. Si no ocurriera, me tienen que disculpar porque en realidad estamos aprendiendo a usar tecnología y somos muchos los participantes. Pero, Doris, la pregunta sobre buenas prácticas en la región para prevenir conflictos entre empresas y para promover una conducta empresarial responsable y fortaleciendo el Estado de Derecho al mismo tiempo. La palabra es tuya. Sí, una experiencia concreta que quisiera citar es la de los comités de monitoreo y vigilancia ambiental participativa, ¿no? Comités que surgen como una forma de participación de la población ante la presencia justamente de actividades extractivas y se constituyen en espacios de interacción que permiten el encuentro entre la sociedad civil, el Estado y la empresa. Como antecedente de encuentros y espacios de reflexión de estos comités, podría señalar un tercer encuentro nacional realizado en el año 2016, donde se señaló que estos comités son una oportunidad para fortalecer la presencia del Estado en territorios donde existen controversias sobre temas ambientales, ya que poseen información ambiental primaria y privilegiada, que pueden servir como un primer eslabón de alerta temprana dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, así también como alerta para la prevención de conflictos sociales. Posteriormente, en el estudio que recoge lecciones de 9 estudios de caso en los 4 países de América Latina, se señala que estos comités pueden contribuir significativamente a la protección ambiental y de los derechos humanos en las operaciones mineras. Algunos resultados que se destacan de este estudio nos dicen que el financiamiento de estos comités continúan siendo un tema crítico, ¿no? Tanto por su disponibilidad y procedencia, ya que en su mayoría son de parte de la empresa. Hay un marco legal que nos presenta oportunidades, pero finalmente la mayoría de los comités funcionan fuera de la institucionalidad. Muchos de los comités consiguen articularse con el gobierno, pero de manera informal y frágil. Es importante señalar también que el monitoreo y la vigilancia de las operaciones mineras no es el único objetivo de estos comités. El monitoreo nos enseña también sobre otras fuentes de contaminación. Actualmente venimos desarrollando un proyecto con el Programa de Gobernanza Ambiental del PNUD, que justamente nos invita a partir de lecturas de estos antecedentes con los comités, a fortalecer a los comités para su institucionalización y ver en qué medida estos pueden formar parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Cabe señalar también que en tiempos de COVID, los comités vienen enfrentando dificultades y desafíos. Uno de ellos tiene que ver con que los monitoreos que fueron planificados con el organismo de fiscalización ambiental y la presentación de los resultados del año anterior han quedado en suspenso. Otro muy importante tiene que ver con la brecha digital, que acentúa en estos momentos las asimetrías en la relación con el Estado y la empresa. La adaptación, entonces, que desde los comités se tiene que hacer a nuevas formas de diálogo. En este sentido, el tema virtual tiene un elemento cultural que marca distancia y desconfianza entre los comités y los otros actores como la empresa y el Estado. Sin embargo, en el marco del actual proyecto, los comités vienen dando muchas respuestas positivas, ¿no? En ese sentido, algunos de ellos vienen adecuando su plan de trabajo al contexto COVID, con financiamiento de la empresa, vienen afianzando su articulación a otros actores del territorio en el marco de la emergencia sanitaria y también participando en campañas sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y programas de educación ambiental. Desde los programas de vigilancia territorial ambiental indígena en la Amazonía peruana, se vienen trabajando propuestas de protocolos
que han sido remitidos al Ministerio del Ambiente y a la Defensoría del Pueblo y que tienen que ver sobre algunos lineamientos respecto de cómo realizar el monitoreo ambiental comunitario en pueblos indígenas, cómo tendría que ser el monitoreo cuando hay derrames de petróleo en la comunidad. Para ir cerrando, quiero decir que nada de lo expuesto sobre los comités tendría sentido sin la voluntad y el coraje de las y los monitores ambientales. Muchas gracias. Muchas gracias, Doris. Y le doy un minuto a Jairo para poder hacer el cierre. Yo me doy por despedido ya. Muchísimas gracias al apoyo técnico que nos han dado el respaldo. Nos hemos pasado un par de minutos. Jairo, si quisieras decir una última palabra de cierre o algo que se te haya quedado en el tintero y damos por concluida esta sesión con tu intervención. Muchísimas gracias a todos. Dante, muchas gracias. A los compañeros de producción les va a dar un infarto, ¿no? Por este cierre tan vertiginoso. Mi último cierre es: el diálogo funciona y es la única forma por la cual vamos a recuperarnos de esta situación en la cual estamos. El diálogo funciona. Muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su participación. Muy amable. Muchas gracias.